siempre. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato, ¿eh? Ah, la misma de siempre. Qué linda que está. Hoy cumpleaños, Negro Rada, ¿no? Dios me libre de semejante cosa. Sí. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, Caballero de Día. Durante 2 horas vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también de todo el humor del que disponemos, porque estamos convencidos de que las batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Dicho esto, quiero arrancar diciendo que tenemos nuevo integrante del equipo. Marquitos venía rindiendo de un modo y estamos probando nueva gente para que tome su lugar, tome su puesto. Se llama Agustín Rossi, el reemplazo de hoy. Va a estar castineando con nosotros. Agustín Rossi, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venirte con esta lluvia. Por favor, la verdad que... Ahora está llegando Marco, está atravesado ahí en la 9 de julio, también hay mucho tránsito. Bueno, voy a cobrar el reemplazo de Marcos y voy a pasar el chivo. Sí. Mi programa de streaming, en Blue RTV, que es un streaming de la ciudad de Rosario. Ya cumplí 10 programas, todos los lunes de 14 a 15 horas. Lunes, 14 a 15 horas. Se llama Un Grito de Corazón. ¿Por qué es eso? ¿Por qué será? Digamos, a alguien se le ocurrió que un grito de corazón. Ahí está. Abre así, ¿no? Habla al país. Agustín Rossi. Blue RTV de Rosario. ¿Lo hacen allá? Es un streaming de un grupo de compañeros allí en Rosario que se llama Blue RTV, que viene funcionando muy bien. Y viste que yo todos los domingos hago vivos por Facebook y por Instagram. Por mis cuentas de Facebook y de Instagram. Sí, te he visto. Y de Instagram. Y bueno, nos pareció que era una nueva forma más de comunicar. La verdad que el sistema de comunicación de medios en Rosario cada vez está más concentrado. Bueno, es la realidad del país. La realidad del país, en Rosario se nota mucho y bueno, estamos tratando de buscar nuevas formas de comunicación, así que, pero además me divierto mucho con ese programa, digamos, con un grito de corazón, así que pasamos el chivo. Otro streamero que tenemos, tenemos Rebord, No, nada comparable, digamos, lo mío es de aficionado del aficionado, digamos. Aficionado del aficionado. Aficionado del aficionado, no, es un entretenimiento. Déjame que les cuente a la audiencia que Florcita tampoco está aquí con nosotros porque se inundó Avellaneda, o aparentemente le está costando venir desde el sur. Quizá venga en algún momento, quizá no, depende de cómo siga la lluvia. Pero bueno, lo tenemos a Agustín, a quien habíamos convocado, entre otras cosas, por lo que el otro día hablamos aquí en relación a la nota que había salido en The Economist sobre las negociaciones secretas o el diálogo secreto auspiciado por los Estados Unidos entre el Reino Unido y la Argentina, entre el Ministerio de Defensa británico y el Ministerio de Defensa argentino, por el tema Estrecho de Magallanes, Malvinas, entrada a la Antártida Argentina. Y la verdad es que no es un tema que esté ocupando la gran agenda, y sin embargo decíamos, la Constitución manda otra cosa, ¿no? La defensa de la soberanía. No sé quién habilitó este paraguas, no entiendo cómo no interviene el Parlamento en esta discusión, si es que hay una discusión abierta. Tampoco entiendo por qué debería ser secreta, y si es secreta, por qué se entera The Economist. Bueno, varias preguntas para hacer y arrancamos, si les parece. Ahí llegó Marquitos. Marquitos, tenemos otro columnista político en el programa.
Quedé sin laburo. Sí, este es el columnista político. Bienvenido. ¿Te mojaste un poco? No, estaba medio engalletado ahí en la 9 de julio. Sí, mucho auto. Pero ya no llueve. La gente no se quiere mojar, ¿viste? Cuando es así, la gente no se quiere mojar, viene con el auto. Bueno, un poco está planteado, ponete de sencillez hasta que aclare, y un poco está planteado el tema, Agustín. Imagino que estás al corriente de estas cuestiones y tendrás opinión, la tuya y la del partido, digamos. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es empezar desde el principio, ¿no? Lo que hay con la política exterior argentina, de la cual la política de defensa siempre es subsidiaria, es un alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, por decirlo de alguna manera, pero para el caso, y simplificando, es un alineamiento automático con Estados Unidos. Esto lo dijo Milei desde un principio. Por eso tomó las decisiones erróneas que tomaron en materia de política de defensa. Los F-16 que se compran, no se compraron haciendo una matriz comparativa entre los F-16 y los JF chinos. Digamos, tomaron la decisión de los F-16 porque son norteamericanos, porque son yanqui, un avión de 40 años contra un avión 0 kilómetros como era el que te proponían los chinos, con una tecnología y con una mecánica absolutamente avanzada. No digo que los F-16 no sirvan, digamos, ¿no? Pero claramente la comparación daba a favor de los chinos, inclusive en términos de financiamiento. Ahora, siguiendo con este análisis, uno no tiene que dejar de decir que el principal aliado de los Estados Unidos en materia militar es Inglaterra. Claro. Esa alianza entre Inglaterra, entre la Gran Bretaña y Estados Unidos tiene una lógica en cuanto a lo que significa el patrullaje de los mares o de los océanos en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Bueno, la Armada norteamericana con la Armada británica tienen un acuerdo de interoperabilidad. ¿Qué significa un acuerdo de interoperabilidad? Que es más que un acuerdo de cooperación. Es un acuerdo por el cual oficiales o suboficiales, personal militar norteamericano puede operar naves inglesas y a la inversa, personal británico puede operar naves norteamericanas. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es: el Atlántico lo patrullan los británicos, el Pacífico lo patrullan los norteamericanos. Una división internacional del trabajo. Una división internacional del trabajo, digamos, ¿no? Entonces, vos agarrás el Atlántico, decís Gran Bretaña, la Isla Ascensión, Isla Malvina, trácate, sin tocar puerto en ningún lado, podés patrullarla tranquilamente. En Estados Unidos, Hawái, Pearl Harbor, a partir de allí tienen el centro del dispositivo. De vez en cuando se mandan unas picardías, digamos, ¿no? Ustedes recuerdan, estábamos todavía nosotros en el gobierno cuando apareció al este de Malvinas un submarino Conqueror, sí. Un submarino que era un submarino a propulsión nuclear. Nunca sabíamos si teníamos armamento nuclear, pero sí era un submarino a propulsión nuclear, que no tenía nada que hacer ahí, pero eran aguas internacionales, digamos, ¿no? Y entonces pasó el submarino ahí, y los británicos desde Malvinas sacaron un avión, hicieron algún circuito como para, no dirigido a nosotros, sino dirigido a los chinos y a los rusos fundamentalmente, diciendo: mirá que nosotros estamos acá. Entonces, ¿por qué toda esta introducción para contestar esta pregunta? Porque cualquier diálogo auspiciado por Estados Unidos con Gran Bretaña, entrás perdiendo 10-0. Claro. Bueno, en la guerra fue así. Entrás perdiendo 10. En la guerra hubo un momento Alexander Haig. Claro, nunca del todo bien explicado, en donde quizás hubiese sido una salida más decorosa si se aceptaba esa mediación de Alexander Haig en un determinado momento, pero ya la junta militar y la dictadura estaba parada arriba de la avalancha. Digamos, no es mía la frase. Digamos, una vez se lo dije a un jefe militar y me dijo: y ya estábamos arriba del paravalancha parado, era imposible volver para atrás, digamos, ¿no? Claro. Como si se tratase de un partido de fútbol. Le digo, bueno, tuvo algún costo más, digamos, ¿no? Que un partido de fútbol, digamos, ¿no? Entonces, me parece que todo este tipo de negociación parte auspiciada por Estados Unidos con Gran Bretaña, parte de una de menos 10 de menos 10 digamos, ¿no? Inclusive, bueno, no está comprobado, pero dicen que los F-16
tienen disminuida su capacidad de radar para que no pudiesen llegar a Malvinas. Sí, lo leí. Nadie puede creer que los Estados Unidos han permitido la venta de los F-16 dinamarqueses sin haber hecho una consulta previa con Gran Bretaña. Esto claramente es así. Ahora, después de la segunda pregunta tuya, ¿por qué secreta? Porque debe ser vergonzosa. Digamos, ¿no? Si no serían públicos. ¿Por qué una negociación secreta? Porque debe ser vergonzosa, porque deben estar buscando la forma de, si se lleva adelante y se concreta, de presentarla lo más edulcorada, lo más edulcorada posible. Y debe ser vergonzosa, y uno presupone que una fuente británica es la que le dio, o norteamericana, la que le dio la información a The Economist, no una fuente argentina, digamos, ¿no? Porque la fuente es argentina, es decir, que esto se sepa lo menos posible, porque es una vergüenza es una vergüenza lo que estamos afecta haciendo. El reclamo Hace soberano. años que nosotros venimos diciendo, o que yo al menos vengo diciendo, desde que fui ministro de Defensa la primera vez, que la cuestión para los británicos, la cuestión de Malvinas, no es solamente el potencial petróleo debajo en la plataforma submarina, ni las cuestiones de la pesca, sino que es la ubicación geopolítica estratégica, geográfica estratégica que tiene Malvinas, y su mirada sobre el Estrecho de Magallanes, sobre la desembocadura del Estrecho de Magallanes, que sigue siendo el único canal natural de comunicación entre los dos océanos. Entonces, de esto es fundamentalmente lo que se trata. Si encima Milei avanza y quiere compartir la base naval en Ushuaia con los Estados Unidos, bueno, claramente estás entregando soberanía en ese lugar, pero me parece que de lo que se trata es fundamentalmente esto, digamos, ¿no? Ahora bien, obviamente que merecería una citación al Parlamento argentino por parte de diputados o senadores al canciller, que venga y que explique qué es lo que se está haciendo y cuáles son estas famosas negociaciones secretas, porque yo vuelvo a decir, si son secretas es porque son bastante ignominiosas para el conjunto de la sociedad argentina y para la soberanía argentina, ¿no? Agustín, en ese sentido, te lo pregunto, incluso si no hubiera ningún tipo de situación ignominiosa, lo que vemos en la superficie, por fuera de que uno se va enterando, y se acuerda además que el pacto Forador y Duncan, sí. La Argentina ha tenido situaciones complejas en ese sentido, por lo cual es muy probable que en este caso también lo haya, pero digo, estos cambios de alineamiento que se dan en los gobiernos de la derecha, muchas veces resignando soberanía o en todo caso bajando la intensidad del reclamo y todo esto, en el concierto internacional, digo, ¿cómo impacta? Porque a mí me da la impresión, pero sin conocer el tema, que es de poca seriedad, que la Argentina sea intermitente o que baje la intensidad en cuanto a reclamo. Uno no ve que Brasil o México, que tengan ese tipo de inconsistencias a la hora de la política internacional, pero por ahí es una idea de uno porque está viendo con lupa esto y no aquello. No, pero eso es así, digamos, ¿no? Lo que vos decís es así. Primero, la intensidad del reclamo es directamente proporcional a la cantidad de adhesiones que vos tenés. Claro. Si vos, que sos el perjudicado, claro, digamos, decís, bueno, sí, la Argentina reivindica la soberanía en Malvinas, pero bueno, la intensidad del reclamo es baja. Dice, che, si ni vos mismo te pones firme alrededor de esto. Cuando nosotros tuvimos los gobiernos de Néstor y de Cristina, me acuerdo una de las reuniones de la CELAC en México, que la presidía Lula. Bueno, el discurso de Lula fue contundente alrededor de lo que significan los reclamos del reclamo a la soberanía en Malvinas. Ahora, si el gobierno de turno no tiene intensidad en ese reclamo, bueno, obviamente que el nivel de adhesión baja o queda casi en un reclamo formal de acompañamiento por otros países que no quieren cambiar de adelante su posición. Lo trágico de esto es que nuestros derechos soberanos sobre Malvinas están en una cláusula transitoria de la Constitución Nacional. Es decir, no es opcional para el gobierno defender Malvinas o defender Malvinas o no. Es obligatorio, te lo obliga la Constitución Nacional, y me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata, digamos, ¿no? A ver, hablando de Lula, porque en simultáneo a estas negociaciones secretas, Brasil informó del comienzo de la construcción del tren bioceánico, que parte de Santos a Chancay, en Perú, donde está el puesto construido por los chinos. El corredor al que adhieren Chile y Bolivia,
que dicen que también se pueda suscribir Paraguay, pero que va a ser el otro gran paso bioceánico, que de algún modo compite con el Estrecho de Magallanes, con el Canal de Panamá. Sí. Me parece que ahí están mirando las cosas también lo yanquis. Porque digo, acá no se conoció nada de las negociaciones, pero lo que pasa que la mirada la mirada ideológica que tienen las relaciones exteriores en la Argentina, tan alejada de lo que le sirve a la Argentina o lo que es bueno para la Argentina, desconoce, entre otras cosas, de que 8 de cada 10 dólares que exporta la economía de nuestro país van a Oriente. Ajá. Entonces, la economía de nuestro país es complementaria con la economía de los países de Oriente. No es complementaria con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos tenemos una economía que si tendríamos el mismo volumen serían fuertemente competitivas. Claro. Digamos, ¿no? De hecho, uno de nuestros principales commodities depende de la cantidad de soja que siembra Estados Unidos, de la meteorología de los Estados Unidos y demás. Entonces, haber salido de los BRICS, haber renunciado además a una posibilidad de financiamiento como fue el Banco de los BRICS, tener congelada la relación con China, tener congelada la relación con Rusia, ahora vino el presidente indio a la Argentina, parece de una miopía desde el punto de vista de lo que significa en la defensa de los intereses de nuestro país enorme, ¿no? Sobre todas las cosas, por lo que significa el volumen del intercambio comercial que tenemos. Bueno, el presidente está peleado con todos los con los cuales comerciamos, digamos. Claro. Está peleado con Brasil, no tiene relación con Chile, que es un socio comercial que cuando tenemos un tipo de cambio razonable es un socio comercial. Sobre todo Chile nos compra manufacturas de origen industrial, igual que Brasil, y no tiene relaciones que terminen generando mayor cantidad de acercamientos que permitan potenciar a la Argentina. Entonces, y en materia de política de defensa, ahora Petri fue al Pentágono y dijo que les iba a comprar los blindados a ruedas, los blindados a ruedas norteamericanos. No son anfibios. Nosotros, cuando me lo ofrecieron a mí, yo era ministro de Defensa, le digo, pero no son anfibios, no me sirven acá. Y tenés blindados a ruedas que se fabrican en Minas Gerais, en Brasil, Iveco, que son en lugar de 8x8, 6x6, que es hacia dónde vas, porque el 6x6 es más maleable, digamos, no tiene mayor versatilidad, sobre todo en terrenos más agrestes, en geografías más agrestes, que el motor y el chasis se fabrican en la fábrica de Iveco en Córdoba. Ah, bueno. Claro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, podés, y es un vehículo que está patentado por el ejército brasilero, que se llama el Guaraní, y además desde el punto de vista geopolítico, digamos, decir, bueno, el ejército argentino y el ejército brasilero tienen el mismo vehículo blindado a ruedas. Es una noticia, sí. No digo, en algún lugar del tablero mundial se anota, che, ¿qué está pasando acá? Yo no lo pude concretar cuando fui ministro, pero me parece que ese era claramente el camino, ¿no? Y fíjate lo que te estoy diciendo, no te digo que compres los Norinco chinos, que son mejores que los yanquis, y además porque son anfibios, digamos, no te estoy diciendo, comprar el de Brasil, claro. Comprar el que están haciendo Brasil, además con la facilidad de que si vos tenés el motor y el chasis fabricado acá, estás a un pasito de poder empezarlo a fabricar acá en la Argentina. Ahí, y eso rompe con algo que se planteaba con el tema de los F-16 y los cazas chinos, que era que había que no había los sistemas no eran utilizables por la Argentina, ¿no? En el caso de del Guaraní es fabricado en parte en la Argentina. Es fabricado parte en la Argentina, además, bueno. No digo que no sea una cosa que no haya que computar. Si vos tenés todo tu sistema logístico en Estados Unidos, como tiene la Fuerza Aérea, le resulta más fácil, si querés, el F-16. El F-16. Ahora, las desventajas que tenés con el F-16, entre otras cosas, para garantizar tu soberanía en el Atlántico Sur, claro, son enormes, digamos, ¿no? Claro. Porque nosotros tenemos una política de defensa reactiva y disuasiva. Ahora, para disuadir hay que tener con qué, digamos, ¿no? Si vos tenés una potencia imperial a pocas millas de la costa argentina, que tiene más soldados británicos que isleños, o más o menos la misma cantidad de soldados británicos que isleños, que todos los años te hacen ejercicios militares ahí para hacerte recordar de que están ahí. Entonces, vos comprás un avión caza
pidiéndole permiso a ellos, porque en realidad yo no tengo dudas que cuando Estados Unidos dijo vamos a vender los casos, primero hizo la consulta. Claro. Y le dijo en qué condiciones, digamos, ¿no? Entonces me parece que... Vos hablabas de la interoperabilidad, digamos, es obvio que bueno, pero es así, eso de la interoperabilidad. Ahora, es absolutamente así. Y bueno, y en el caso de los británicos, digamos, todos los países tienen potencialidad, tienen una fuerza que se destaca por sobre las otras, digamos, ¿no? O que es más hegemónica. En la Argentina, la fuerza hegemónica es sin duda el ejército argentino por la extensión. En Gran Bretaña es la Armada. Claro. Es una isla. Claro. Escúchame, algo, porque siempre hablamos de los préstamos del Fondo Monetario Internacional como préstamos políticos, ¿no? Préstamos políticos. ¿Por qué le dan esa plata? Bueno, porque quieren mantener el sistema financiero, anarcofinanciero, porque bancan la bicicleta financiera, porque bancan políticamente. ¿Puede ser también para que vos le compres cosas o para que le permitas hacer la base? Digo, porque algún valor tiene que tener la Argentina para que te den préstamos extraordinarios del Fondo Monetario Internacional a instancia de los Estados Unidos. Puede ser. La ubicación geográfica de la Argentina es una ubicación geográfica importante en el mundo, ¿no? Por la confluencia de los océanos, por lo que decíamos recién del Estrecho de Magallanes, porque es un país que además tiene proyección en la Antártida, porque la Argentina es el país que es la octava superficie del mundo, porque tiene riquezas en recursos naturales. No hay que olvidarse, Roberto, que lo primero que dijo Trump en Ucrania, dijo, bueno, las tierras raras son mías. Son mías. Digamos, ¿no? Entonces, para devolverme la plata que te dimos con las tierras raras, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso también es así. Devolverme la que te damos con una base. Claro, con una base y con alguna otra cosa más, digamos. La Argentina tiene hidrocarburos, tiene agua. El régimen de agua dulce que tiene la Argentina es el 20-25% del depositario de agua dulce del mundo está fundamentalmente en América del Sur, una gran parte en Argentina, y por el sistema de lluvia tiene un recicle del 20-25% también anualmente, digamos, ¿no? Entonces, claramente, esto tampoco es novedad, digamos, ¿no? Hay el famoso discurso de Perón en 1954, cuando inaugura la Escuela de Guerra, donde hoy está... Primero estuvo la Escuela de Defensa y después ahora está la Universidad Nacional de la Defensa. Ese discurso es considerado como el discurso del ABC, ¿no? Porque Perón ahí habla del acuerdo Argentina-Brasil-Chile con Getúlio Vargas y el general Ibáñez en Chile. Pero en realidad es un discurso donde Perón está muy enojado con Getúlio, porque la idea era que Getúlio pasaba por la Argentina y se iban juntos a verlo a Ibáñez a Chile, y eso nunca se da. Perón se va solo a verlo a Ibáñez a Chile, pero allí, cuando para justificar el ABC, Perón habla de los recursos naturales de América del Sur, cosa que vuelve a tomar en 1972 cuando hace esa carta abierta a los pueblos libres del mundo, que es el primer manifiesto ecológico, digamos, ¿no?, sobre el ambiente de un líder político de la envergadura de Perón en el mundo, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, alguien que estaba mirando siempre, ¿no?, al futuro, y tenía también un proyecto de país en la cabeza y un proyecto continental en la cabeza. Planificaba, tenía idea, digamos, ¿no?, como lo tuvo Lula, como lo tuvo Chávez, digamos, la UNASUR, la CELAC, esos eran proyectos de que te imaginabas. Nosotros vivimos esos 12 años con ideas de que la patria grande era una cosa posible, que tenías líderes que iban empujando en un determinado sentido. Bueno, la derecha se ha encargado de tratar de mitigar absolutamente, de mitigar y de disolver cada uno de esos procesos, pero bueno, América del Sur siempre ha tenido líderes que pensaron de una manera y líderes que pensaron exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Y que fueron cipayos empleados de las grandes potencias. Sí, pensamos en esa misma línea de la que venimos charlando y nos venimos a lo que está pasando en la política nacional. Hace un tiempo hablaba con una dirigente que me decía, todavía no, hace bastante tiempo, hace como 6 meses, decía, todavía no rompieron nada estructural, nada que no podamos resolver cuando volvamos, sea cuando fuera. Te pregunto si compartías hace 6 meses eso y si en todo caso cambió ahora a partir de, qué sé yo, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, las últimas decisiones con las últimas horas de las facultades delegadas del gobierno. ¿En qué estado estamos en este sentido pensando en la reconstrucción, en una posibilidad de reconstrucción? Yo creo que la posibilidad de la reconstrucción siempre está, digamos, ¿no?
Imaginémonos, después de los 90 nosotros tuvimos un periodo con Néstor y con Cristina que no solamente nacionalizamos YPF, nacionalizamos el sistema previsional argentino, que era la gran bomba de tiempo que nos habían dejado los 90, lo mismo con las empresas, ¿no? Recuerden ustedes que una de las primeras empresas que se va son los franceses que manejaban aguas, y se van cuando Néstor decide las tarifas dolarizadas, nunca más. Y se van y te las dejan, digamos, ¿no? Sí. Y nos tuvimos que hacer cargo de Aerolíneas Argentinas porque los dueños de Aerolíneas Argentinas, los españoles esos, terminaron presos en España, y los sueldos los estábamos pagando nosotros, los estaba pagando el Estado porque la empresa no pagaba más los sueldos, y el correo por el incumplimiento sistemático de la familia Macri, con el compromiso que tenía con el correo. O sea que lo que pasa es que siempre te apareces en un lugar más abajo, digamos, ¿no? Tenés que poner una cantidad de energía en reconstruir eso. Pero es cierto, todavía no avanzaron sobre el sistema previsional, no tocaron YPF, no avanzaron en privatizar el Banco de la Nación Argentina, que es otro de los objetivos fundamentalmente del mundo, de los grandes grupos económicos de la Argentina. Se generó un movimiento que es el monopolio de las comunicaciones, digamos, ¿no? A partir tenemos la Entel magnetista, digamos, ¿no? Antes teníamos Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, habría que decirle Emtel, Empresa de Magneto de Telecomunicaciones, con M. Totalmente. Digamos, yo me ¿no? acuerdo Entonces, cuando hacían el Malva, ¿te acordás que hacían cosas en el Malva sobre la Argentina y el desarrollo? Clarín auspició, lo único que se desarrolló es Clarín. El único que se desarrolló Clarín, que hoy es una gran empresa de comunicaciones, más antes que una empresa de medios, digamos, ¿no? Entonces me parece pero el daño que están haciendo es enorme, ¿no? Hoy el boletín oficial publica que suprimen todas las asistencias a las víctimas de políticas de género, digamos, ¿no? Sí. A las víctimas de violencia de género. Es muy cruel, la verdad que la palabra que lo mejor define este gobierno es la crueldad que tiene, la falta de empatía con los sectores sociales que tiene este gobierno, ¿no? Entonces, el daño que están haciendo es un daño importante, que además después va a costar en pesos, que ayer la sociedad rural argentina, además de las retenciones que seguramente debe haber estado, porque nunca se les escapa, digamos, ¿no? Hayan puesto hincapié en el estado de destrucción de las rutas argentinas y lo que significa el aumento del costo logístico para la extracción y la exportación de la cosecha de los distintos productos que se siembran en Argentina, que siembra el campo argentino. Bueno, eso después es plata. Digamos, reparar las rutas argentinas después es plata que tiene que salir de algún lado y va a salir del bolsillo de los argentinos, del Estado o de los contribuyentes. Otra vez, ¿no? Otra vez. Mencionaste YPF. Una de las noticias que leía hoy y me impactó fue que el gobierno de los Estados Unidos va a hacer amicus curiae del reclamo argentino ante la justicia de Nueva York por el fallo de la jueza Presca. O sea, creo que también ahí va algún tipo de contraprestación, ¿no? De ida y vuelta, de puede afinidad, ser afinidad electiva. El fallo es una barrabasada, ¿no? Claro. Porque, digamos, hasta que vos le digas, bueno, mira, le tenés que pagar tanta plata a estos señores, que vos podés discutir cuánto tenés que pagar, los 16 mil millones de dólares, es una cosa. Ahora, que le digas, mira, le tenés que pagar de esta manera, digámoslo, con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en YPF, ya es una intromisión. La bandera, el escudo, la moneda, dale. Ya es una intromisión enorme desde todo punto de vista para el conjunto, para la soberanía argentina, digamos, ¿no? Me parece que allí es donde pueden empezar a las diferencias, que te diga, bueno, mirá, vos tenés prórroga de jurisdicción, las acciones de YPF se cotizan acá en la Bolsa de Nueva York, entonces el tribunal está legítimamente habilitado para operar, la jueza Presca es la heredera de Griesa, bueno, todo eso, hasta un determinado momento definir, bueno, ustedes le tienen que pagar, el Estado argentino dice, no dice YPF, le tiene que pagar 16 mil millones de dólares a estos señores. Vean cómo lo arreglan, es una cosa. Otra cosa que te digan, che,
mira, tenés que darle el 51% de las acciones. Vos me estás indicando a mí cómo tengo que hacer para pagar cuando yo todavía no admití que tengo que pagar, digamos, ¿no? Porque estoy apelando. Claro, bueno, se vieron un par de leyes soberanas en el medio que no... No, bueno, no, eso está absolutamente claro, digamos, ¿no? Y tampoco la jueza reconoce la trampa que hicieron el fondo buitre con el grupo Eskenazi, que como en España tenían, si vendían las acciones, tenían la obligación de comunicar al accionista mayoritario, y que el accionista mayoritario tenía la posibilidad de comprar en el mismo precio, que eran 17 millones de dólares, como no hicieron eso, lo que hicieron no fue una venta al fondo, sino que fueron una sociedad, se incorporaron como socios, y entonces a partir de ahí pudieron litigar. Sí, va. Estamos hablando con Agustín Rossi, ustedes le reconocen la voz, los que nos están viendo obviamente lo están leyendo, pero es la voz de todo un tiempo que era, cuando mira la actualidad uno, en contraste, ¿no? Totalmente, expansión de derechos. Ayer incluso estábamos celebrando la votación del matrimonio igualitario. Ayer o hoy fue eso, ¿no? Ayer fue. Entre otros grandes discursos, Agustín, ahí como jefe de la bancada de los años felices, y que han quedado en nuestro corazón. Te cambio un poco de tema. A ver. Peronismo. Sí. ¿En qué situación estamos? ¿A flote? ¿Más o menos? No, yo creo que... ¿Con rumbo? No... Voy a hablar de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, y también voy a completarlo con un análisis sobre lo que sucedió en Santa Fe en las últimas elecciones municipales, ¿no? Me parece que el camino de la unidad en la provincia de Buenos Aires es un camino que no tiene retroceso, que se van a conformar listas únicas en toda la provincia para las elecciones de septiembre y para las elecciones de octubre. No es un hecho menor. No es un hecho menor por la importancia que tiene el peronismo de la provincia de Buenos Aires en el peronismo de todo el país. Es el peronismo más importante de la Argentina, y ese escenario derrama hacia toda la Argentina, ¿no? Que haya unidad en el peronismo de la provincia es como que empuja a todo el mundo a ir por el mismo camino. Me parece que en toda la discusión los compañeros tuvieron la habilidad de discutir sobre las cosas que había que discutir. Digamos, no se adelantaron discusiones, que yo creo que era lo que estaba latente, inclusive cuando Cristina asumió la presidencia del partido y en otros momentos. La discusión de quién va a ser el candidato a presidente o la candidata a presidente del peronismo es una discusión que se va a dar entre el 2025 y el 2027. Hoy la prioridad es conformar listas únicas, con compañeros de fuerte compromiso con el proyecto, que vayan a defender a aquellos sectores sociales que están siendo afectados por las políticas económicas de Milei, y que vayan a enfrentar y a ponerle freno a esa política económica, fundamentalmente en el Congreso de la Nación y obviamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Buscar un escenario que facilite y que apoye la gestión del gobernador. Uh-huh. ¿Por qué digo que esto lo completo con lo de la provincia de Santa Fe? Porque el domingo en donde fueron las elecciones de Santa Fe fue el primer domingo de buenas noticias que tuvimos los peronistas después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. No porque no por esperable, siempre nos pone contentos las elecciones que hace Gildo. Digamos, ¿no? Si no saca el 70% volvemos a votar, digamos, ¿no? Si saca el... se vuelve a votar porque alguien contó mal, digamos, ¿no? Porque alguien contó mal, por un lado, y por el otro lado, la elección que se hizo no solamente en Rosario, sino en la provincia de Santa Fe, en que ganamos en las elecciones municipales en 10 de las 15 ciudades más importantes, mejor dicho, no más importantes, sino con mayor cantidad de habitantes. Importantes son todas. Y importantes son todas. Entonces, cuando uno además suma el resultado de las elecciones municipales, que no es trasladable, digamos, ¿no? Porque en general los candidatos locales, al menos en mi provincia, siempre sacan más que los candidatos provinciales, porque el candidato local... El condimento de la elección municipal tiene otros condimentos. Bueno, estamos por un par de puntos por encima de Unidos, que es la escudería del gobernador de la provincia, y la Libertad Avanza queda en tercer lugar. Entonces, eso nos pone, mirando las elecciones de octubre, en un lugar de competitividad. Y bueno, me parece que sin ninguna duda que ese lugar de competitividad mejora notablemente las expectativas que teníamos desde el peronismo de Santa Fe y del peronismo en general, a partir de lo que fue desde el principio de año, ¿no? Porque
Todos conocemos esta encuestadora brasilera Atlas Intel, ¿no? Sí. Viste que esa encuestadora hizo una encuesta que pasó desapercibida si no hubiese sido porque Milei se quejó. Milei se quejó porque la encuesta decía, estaba más que... La encuesta en realidad decía que el 67% de los argentinos decía que la situación económica de la Argentina era mala y el 37% decía que era buena. Y Milei dice, bueno, pero esto da más del 100%, porque había unos que no sabían, no contestaban. Y dijeron, sí, tiene razón, nos equivocamos en el 37%, solamente el 17%. dice que la economía del país es una buena economía. Pero eso es la opinión que tenemos los argentinos de lo que pasa en la Argentina. Esa misma encuesta dice que el 63% de los argentinos piensa, o no piensa, testimonia que la economía de su familia está mal. Entonces, cuando vos opinás sobre la economía del país, opinás. Cuando vos opinás sobre, decís tu situación, sobre tu situación, das un testimonio. Claro, diagnosticás algo que ya sabés. ¿Por qué la economía está mal? Porque miro mi cuenta corriente, porque miro mi caja de ahorro, porque miro mi tarjeta de crédito, porque miro mi heladera, porque miro la ropa que me falta, porque miro y veo que la economía de mi país, mi economía personal, está mal. Entonces, ¿por qué me detengo en esto? Porque esa encuestadora viene siendo muy predictiva de los resultados electorales, inclusive yendo a contracorriente, sí. Digamos, ¿no? Me acuerdo uno que fue favorable a nosotros, cuando la mayoría decía que la elección que la elección de primera vuelta iba a ser una elección pareja, fue una de las que dijo que ganábamos con Sergio Massa por 7 puntos, 8 puntos, que fue lo que finalmente terminó sucediendo. A 3, Massa era presidente. Entonces me parece que ese elemento es un elemento que nosotros debemos computar, porque allí es donde tenemos que poner el esfuerzo por sobre todas las cosas. El peronismo tiene que ser capaz de poder representar, como dice Cristina, a todos aquellos argentinos que sienten que su economía familiar está mala. Uh-huh. Y empezando para decirle, no es tu culpa que esté mala tu economía, y no es cierto que tenés que estar mal para después estar bien, es culpa de este gobierno, porque alguien se está llevando toda la plata de la Argentina, que son los grandes grupos económicos. Entonces nosotros tenemos que generar una propuesta en este sentido. Por eso yo soy optimista con el resultado electoral si logramos que esos argentinos que están en desacuerdo con Milei vayan a votar. Bueno, el tema es ese, ¿van a ir a votar? Bueno, ese es el desafío que nosotros tenemos. Mirá, Roberto, en Rosario, los circuitos electorales, en Rosario votó en esta elección municipal el 47%, bajísimo. Muy bajo, muy bajo. Es cierto que hacía un día de frío polar para los rosarinos, pero es cierto que veníamos con una tendencia, en todo caso profundizó la tendencia a la baja. Los circuitos electorales en donde habitan rosarinos de clase media alta y de clase alta votaron arriba del 50%. Mira. Los circuitos electorales de los barrios, de los sectores populares, que donde habitan los rosarinos de clase media baja, de clase baja, votaron debajo del 50%. En algunos lugares el 44%. Es que fueron los barrios en donde sacamos mayor diferencia de votos, a pesar. Si nosotros hubiésemos logrado que en los barrios populares voten de la misma manera, el mismo porcentaje que en los barrios de mayor poder adquisitivo, hubiésemos ganado por más diferencia. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, y en esos lugares tenemos que trabajar de aquí a las elecciones de octubre. No tenemos que ir a buscar el voto en ningún otro lado que no sea en el vecino de al lado del barrio popular. Claro. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que estar. El diagnóstico de Cristina de Milei está perdiendo votos, pero nosotros no los recuperamos. Es todavía lo que dijo Cristina en ese acto de la cultura, uno de los últimos actos antes de ser privada de su libertad. Dijo exactamente eso, Cristina. Hubo argentinos de sectores populares que votaron a Milei, que hoy están desencantados, pero no volvieron a nosotros, se quedaron en su casa. El desafío en octubre es que salgan de su casa y que nos acompañen. Agustín, creo que ha superado la prueba en este casting que estábamos haciendo, Marquitos. 42 minutitos pasaron, te quiero agradecer mucho. No, muchas gracias a ustedes. Pendiente, gracias por venir a desayunar con nosotros. Muy buenos los mates además. ¿Viste lo que son esos mates? 42 minutitos pasaron de las 8, vamos a una tanda. Le agradecemos a Agustín Rossi
estaba con nosotros aquí un ratito. Cuando volvemos, bueno, obviamente repasamos la información con Marcos, ya la veo por allí a Vale Di Croce. Gran programa hoy de Caballero de Día aquí en la 530. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Debates, cabeza, corazón y coraje. La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. Natalia Salvo, Mercedes D'Alessandro, Valeria Di Croce, modera María Quintero. Invitan AM530 y el Pulqui Bar. 17 de julio a las 18 en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por Alternativa. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530. 82 pirulos, negro Rada, tipo talentoso, querible. Nunca escuché a nadie hablando mal del negro Rada. Pero nunca escuché. Tiramos el mate, no sea problema. Está la Vale de Croce tirando el mate. Eso porque me cambiaron de lado, entonces no coordiné derecha y izquierda. La psicomotricidad se afecta por eso, ¿no? Hace poquito estuve con él en otro lugar donde trabajo, que vino de invitado. Te lo querés abrazar todo el tiempo. ¿Viste? Un capo. Cuánto talento. Bueno, vamos a lo nuestro nosotros, tenemos que trabajar. Esto se llama, o se sigue llamando Caballero de Día. Va a durar hasta las 10 de la mañana. Todavía faltan un montón, pero un montón de cosas. Lo que sí, vamos a hacer un repasito por la información política de las últimas horas con el señor Marco Cittadini, que ustedes saben, es un jugador de toda la cancha. Vamos ahí. Muchísimas gracias. Arranquemos con Cristina Kirchner. Porque bien arriba. Me parece claro, hay que arrancar por donde hay que arrancar, porque después voy a ir por otros lados, con lo cual prefiero arrancar con algo más grato para nuestros oyentes. Anteayer, en un encuentro de jubilados y pensionados en el PJ, en la sede del PJ, Cristina Kirchner enviaba un mensaje que se difundió durante el día de ayer. Escuchemos un fragmento. Es justamente el sector de los jubilados, de las jubiladas, el sector de la tercera edad, el que está siendo una de las variables de ajuste del gobierno en este plan de tanta crueldad. No solamente por los montos de las pensiones y de las jubilaciones, es también los remedios del PAMI que ya no llegan y la pérdida del poder de adquisitivo que han tenido salarios y jubilaciones y pensiones y que se profundiza día a día. Por eso creo que hace muy bien estar allí vinculándose y también darles un mensaje de organización, ¿no? De organizarnos, porque la única manera de poder enfrentar esta política tan cruel con las dos puntas de la vida, como digo yo, ¿no? Con los niños y con los que ya vivieron la vida, debe ser enfrentada también con organización política y con amor, con las dos cosas. Bien, y con amor, decía ¿Cómo se acuerda de hablar del amor en la condición en la que la ha puesto el poder fáctico de la Argentina, ¿no? Sí. Acordarse del amor en esas circunstancias. Porque no es una impostura, esa es la diferencia. Pero entre yo el que estaría imposta ardido en rencor.
en rencor. Sin ninguna duda, yo me pasaría exactamente lo mismo. Bueno, nosotros somos nosotros y ella es ella. Y ella es ella. Bien. Efectivamente. Y Adelmo Gavi es Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio, porque habló también, Cristina le habló a jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, no está preso. Hace mucho tiempo. 81 años. Que es un hombre grande. Un avión ahí para después contar. No, domiciliario también. Muchísimo tiempo que es presidente de la Bolsa de Comercio, recibió a... ¿Sabés quién es el vice? Ratazzi. Cristiano de la Bolsa de Comercio, de la Bolsa. Sí, porque hay un error en seguir creyendo que Ratazzi sigue en Fiat y no sé qué. Ratazzi es el dueño de una empresa de transporte aéreo, tiene helicópteros vinculado al sector petrolero y es el vicepresidente. Actualmente las autoridades son Adelmo, es el presidente, y Ratazzi, el vice. ¿Es italiano? Ratazzi. Es como Anamás Ferreira. Son esa gente que vive acá y sigue teniendo esa tonada. La tonada, la distinción. Sí, yo compartí, pequeña digresión, yo compartí estudio con Anamás Ferreira y fuera del aire no tiene tanta tonada. Nada, una pavada. No es una fuerte acusación. No es que no tiene Puedes estar en LAM en cualquier momento. Algunos tienen nombre artístico, otros tienen el detalle de la tonada. Bueno, puede ser. Cada uno con lo suyo. Vamos a escuchar a Adelmo Gavi. Como juez, que se pone más cordobés cuando está. Se pone más cordobés al aire. Sí. Vamos a escuchar a Adelmo Gavi hablando de jubilados y jubiladas, justamente. De lo mismo que hablaba Cristina. Bueno, mundos opuestos, ahí va. Yo quisiera que nos aumentaran a los jubilados, a todos, pero la realidad es que no se puede, porque lo que falla no son los presidentes, lo que falla es el sistema jubilatorio argentino, que está mal concebido. ¿No te parece que está bien que los que están mejor, como los que estaban en la bolsa, paguen más impuestos? No digo para poner en riesgo el equilibrio fiscal, sino para poder mejorar la situación de las personas con discapacidad. ¿Por qué aplaudían esa ecuación? Bueno, yo te voy a explicar que tengo 81 años, así que pasé muchos gobiernos y una gran vida en mi país, en este gran país que es la Argentina. Y realmente siempre hemos sido poco competitivos por la gran cantidad de impuestos que se cobran. Es el país que más impuestos se paga en América Latina y nos deja sin competencia. Al no pagar impuestos, al pagar los impuestos que se pagan, realmente quedamos fuera de competencia en la mayoría de los rubros que necesitamos competir. Bien, ahí estaba entonces Adelmo Gavi. En un rato Vale lo va a atender, quiero decir, va a hablar de... No, está muy bien dicho, lo voy a atender y bastante. Una vergüenza. Adelmo Gavi, lo anticipamos, pero él mismo se asumía como jubilado, por supuesto no. Tiene otras condiciones. Y Patricia Bullrich habló también, vamos a hacer un pequeño excurso del tema jubilados, a partir de lo que dijo Cristina, sobre todo, y de lo que están sufriendo los jubilados desde ya. La ministra de Seguridad que relativizó, no negó que vaya a ser candidata, lo relativizó, pero también ha hablado de los jubilados. Si ella quiere decir menos gastos de la CIDE para pagar jubilaciones... Eso dijo. Bueno, son 30 millones de dólares contra 17.000 millones de dólares. Claro. Estás planteando una moratoria. Y la suba del bono, no te olvides, ¿no? De 70.000 a 110.000. Sí. ¿Cuántos pueden entrar en ese moratorio? ¿Cuántos? Ponele 300.000. Creo que eran 270.000. Bueno, para hacer 300.000. Sí. Esos 300.000 van a entrar a repartir el mismo dinero que hoy tienen ya varios millones. Exacto. Entonces, lo que sacás por un lado va a salir por el otro. Por otro lado, ¿quién le va a decir al Banco Central de la República Argentina que imprima plata, que genere inflación, para darle 20.000 pesos a los jubilados y generar una inflación que esos 20.000 pesos te duran nada? Pues es que el aumento de 20.000 pesos se licúa con la inflación que genera la emisión. Pero es que, ¿y de dónde vas a sacar la plata? Bien, ahí estaba Patricia Bullrich. Hay noticias en relación con Patricia Bullrich, y no solo con su candidatura y con esto que escuchábamos, sino también finalmente en el boletín oficial se publicó algo que ya había sido anticipado, y es la posibilidad de que la Policía Federal haga ciberpatrullaje
Y entre otras cosas, ¿no? Requisa sin orden judicial, eso hay una figura, escuchen bien, que es la del agente encubierto digital. Efectivamente. Sí, son 2 resoluciones. Sí. Yo quiero ser muy exacta porque además ayer lo estuve leyendo en el boletín oficial y era confuso, no se entendía. Hoy hay una muy buena nota de la colega Luciana Bertoia. Son 2 resoluciones. Una de ellas aprueba el protocolo, escuchen esto, para la actuación de los agentes encubiertos y agentes reveladores digitales, que se infiltran en las redes sociales para investigar delitos complejos. Y la otra dispone la creación de un consejo académico para la capacitación y formación de los infiltrados. O sea, todo esto que dijimos en el gobierno de Macri sobre Patricia Bullrich, que ponía a disposición de la propia fuerza infiltrados en las movilizaciones, ahora lo blanquea. Digo, está reconociendo a través de las 2 resoluciones que no solo va a haber infiltrados, agentes encubiertos, digitales, sino que los van a entrenar para que así sean. Digo, algo rarísimo, ¿no? Esto es para hacer espionaje interno, muchachos. Esta es la vieja coordinación federal, nada más que en tiempos virtuales, en tiempos digitales. Se van a crear avatares, o no sé cómo se dice, avatar. Sí. Por los cuales van a intentar captar a cierta gente que tenga una forma de pensar o tenga una determinada actividad. Detrás de los delitos federales habituales, trata de personas o como se diga actualmente, lo cierto es que después aparece un ítem, atención con esto, que es terrorismo, que siempre es un significante peligroso, ¿no? Porque se llena con cualquier cosa, y en un gobierno de estas características se llena con, entre otras cuestiones, la militancia política. Estamos en el caso de Abaigar, Alesia Abaigar, Eva Mieri. Que ayer salió en libertad. Salieron en libertad por la intervención de la Cámara Federal de San Martín, que es una Cámara Federal que dijo, yo los digitales no los pongo en esta barrabasada que ha hecho Sandra Rayo Salgado. De hecho, le bajó, ¿te acuerdas que le pedían 30 millones de caución? A 2 millones de pesos. Se lo bajó a 2 millones, lo cual es más razonable, y está bueno que haya un tiempo en el que la investigada sea Sandra Rayo Salgado, porque lo que cometió es prevaricato, acá, en la China, a donde sea, aún en el país del lawfare como Argentina, es prevaricato. Y por el otro lado, ojo, porque esto es el blanqueo de un sistema de espionaje interno en una de las plataformas más habituales, las redes sociales de intercambio, de opiniones políticas. Quizá tenga otro tipo de efecto, pero en lo inmediato, obviamente, va a ser que mucha gente se cohíba de pronunciarse, se cohíba o se inhiba de decir tal o cual cosa, o incluso aquellas redes que se tejieron a través de las redes, ¿no? Suplantando otras redes físicas, también se resientan por esto. Atención, atención con lo que viene, porque Patricia Bullrich tiene un mundo en la cabeza donde nosotros no cabemos, salvo en calidad de perseguidos. Tal cual. Vamos, ayer, entre las noticias de actualidad, el presidente de la Nación se reunió con la mesa de enlace en el ámbito de la sociedad rural. Comenzó la exposición, ayer fue la entrada del primer animal en la feria, y el presidente ¿A qué animal te refieres? Me refiero a... No, me refiero a... Porque dijiste animal y presidente seguido y me perdí. Marco, no perdamos la compostura. No perdamos la compostura. Bueno, lo cierto es que se reunió Javier Milei con Nicolás Pino y los demás integrantes de la mesa de enlace, y vamos a escuchar al presidente de la sociedad rural altamente comprensivo, pero bueno, sosteniendo uno de los reclamos, el más importante, el de las retenciones. Tienen otros, pero ese... Son monotemáticos los pibes, ¿no? Son bastante monotemáticos, y es cierto que diversificaron, porque casi contradictoriamente, porque por ejemplo le hablan del estado de las rutas. Bueno, es medio particular, no querés pagar impuestos, pero querés que las rutas estén bien. Es un poco... Pero no era que las tienen que hacer ellos, no dijo que era así, ¿no era así? Que si vos eso es lo que querías dijo. Tu pedacito de ruta te lo hagas. El privado sí. lo tiene Bueno, que hacer. estas ideas se las metieron en la cabeza los propios ruralistas. Efectivamente, por ejemplo Nicolás Pino, vamos a escucharlo con su habitual paciencia para con la derecha del presidente de la sociedad rural. A mí no me cabe duda que el camino que estamos transitando es llegar a la retención, el derecho de exportación cero. Para los que no lo tienen claro, los derechos de exportación, las retenciones es el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción. Y en el caso puntual de la soja, la famosa soja, que está recibiendo el precio histórico a nivel mundial, no es que nosotros ponemos el precio, digo la Argentina, precio históricamente bajo, y los productores que hacemos soja sufrimos ese impuesto perver 33%, es hasta obsceno tener una carga impositiva de 33
más todo lo que seguimos pagando los argentinos que laburamos. Entonces, no hay que discutir, hay que insistir. El camino es por achicar impuestos, porque después el campo va a sorprender realmente a la Argentina en la capacidad productiva que tenemos. Y estoy seguro que el camino está yendo para ese lado. Bien, ahí estaba Nicolás Pino, insisto, infinita paciencia, en otro contexto estarían con los tractores, prendiendo fuego todo, bueno, saben que hay otras cosas. Primero, ellos han diversificado, además, digo, hacen carry trade, por ejemplo, no es solamente que son pacientes por cuestiones ideológicas, son pacientes porque hacen negocio por otro lado, claramente, pero están en esas, ¿no? Es que en la Argentina, más que la plata, lo que no te tiene que faltar es poder. Igual, algunos dicen, che, plata es sinónimo de poder, poder es sinónimo de plata. No siempre. Dólares, ¿no era que no les tienen que faltar dólares? Bueno, los dólares están escasos en este momento. Yo te digo la verdad, esta situación, para mí vivimos una especie de eterno loop. Estamos en un bucle. Argentina circular. Es un bucle, esto vamos y venimos. ¿Hace cuánto que estos sectores vienen reclamando que no quieren pagar impuestos? ¿Y hace cuánto que se los deja hablar con un sesgo de autoridad como si vinieran a darnos... A ver, nos pusieron a Macri primero en el gobierno y ahora nos pusieron a Milei con otros que también votaron que no son la sociedad rural. Pero quiero decir, fracasaron todas sus ideas, siguen fracasando y ponen cara de saber mucho y todo el día repiten más o menos la misma cantinela, ¿no? Pero aparte, yo te digo igual, para el tipo de país que se viene, yo no sé si los tipos no atrasan un poco. Porque ese modelo agroexportador... Un día tenemos que hacer un especial, porque todos estos tipos, son tipos, que hacen estas cosas que muy bien describe Roberto, se quejan del Estado, pero nunca quieren discutir el mito fundante. Digo, ellos son dueños de la tierra gracias a que el Estado decidió un día distribuírselas y dársela a ellos, ¿no? Obvio. Digo, partamos de esa base. O sea, el Estado para ellos se terminó el día que les dio la tierra. Claro, y ahí no lo quieren más. Bueno, cuando tienen... Yo haría un día, revisaría esa... sequía lo quieren de vuelta. No, o se resumió al ejército matando indios. Claro. ¿No? Que es un poco lo mismo el Estado les garantizó que proponen ahora, el territorio y la seguridad, ¿no? Por eso tienen esa mente de que solo debe ser eso lo que haga el Estado. Bueno, el ejército matando indios. Me gusta eso, me pienso cuál sería el rol de Sandra Petovelo en un contexto como ese. Es la... Que se juntó con Adelmo Gavi y se juntó con la sociedad rural. Digo, están pasando cosas extrañísimas. Que la ministra de Capital Humano, le hace Desarrollo Social, se junte con Adelmo Gavi y la Fundación de la Bolsa de Comercio y después con la gente de la sociedad rural, la verdad... Vamos a escucharla. Creo que van a lanzar las damas de beneficencia, creo. Bueno, para eso voy, por eso digo... Un brazo solidario. En el de la conquista del desierto, la falsa conquista del desierto, ¿dónde estaría? Majul. Vamos a escuchar a Sandra Petovelo hablando de lo que fue a la vista de todos una barbaridad y ella sigue justificando en esta... en esta estrategia típica del mileísmo es sostener la mentira hasta el final. Aun cuando se compruebe que era mentira, la vamos a sostener. Bueno, sigue hablando de los comedores truchos y todo esto. Había 44.000 comedores en el RENACOM y a mí me decían que yo mentía. Y la verdad es que el informe que ha hecho la CIGEN y que ha presentado hace más o menos una semana da cuenta de lo que yo decía. Entonces, era verdad lo que nosotros afirmábamos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que la comida de los pobres iba para otro lado, se robaba o nunca llegaba? La comida iba para los dirigentes y ellos la repartían. Por eso te digo que cuando a mí me empezaron a operar con que yo me guardaba comida, ¿cómo yo me voy a guardar comida? ¿Para qué la quiero? El tema es que los que me estaban denunciando a mí y los que hacían estas operaciones mediáticas eran los que querían esa comida que habían comprado y la utilizaban para extorsionar a la gente. Bien, allí estaba entonces Sandra Petovelo, insisto yo, con algo que ya se comprobó que era mentira. Ella tuvo 5 millones de kilos de comida que tuvo que distribuir a regañadientes y no los distribuyó del modo en que debería haberlos distribuido, ¿no? En buena parte se los entregó a Abel Albino, un integrista que... Está en crisis la Fundación de Albino. Y bueno, pero claro. Sí. Creo que, no sé si no declaró su quiebra o algo por el estilo. Bueno. A esa persona se le digo, y recordemos además la postura ideológica en muchos aspectos. ¿Te puedo incomodar un poquito? Incomodame, por favor, estamos para eso. ¿Viste que salieron números de UNICEF que dicen que bajó la pobreza infantil? Sí. ¿Cómo se explica eso? La verdad, yo
todo me indica que ese número no es no se corresponde con la realidad, pero la medición es por ingresos. Claro. Capaz que tiene una explicación. Ojo, volvimos a los números de 2019. Volvieron a los no es que se solucionó. Claro. Volvimos después de haber tenido un 2024 donde se disparó al techo. Tuvo 64%. La medición por ingresos en pobreza o pobreza infantil, lo que quiera, siempre es problemática. Porque vos tenés un aumento de la inflación en dólares muy por encima de lo que han aumentado los salarios. Entonces ahí tenés un problema. Habría que tener un poquito más de quizá data de cómo se constituye la estadística. Ayer la escuché, no quiero hablar de lo que no sé, porque no me gusta que lo hagan otros. Ayer la escuché a Mercedes D'Alessandro, que vamos a estar mañana dando una charla. Y Mechi discutía un poco esto, ¿no? El tema de las cifras, los datos, las estadísticas que no contemplan el contexto y el todo. Claro. Y que anulan en un punto, sería bueno hablar con ella y que lo explique mejor, la devaluación inicial, ¿no? Esta idea de que no pasó lo que pasó, ni bien asume Milei, que fue ese impacto muy fuerte de devaluatorio y esa amenaza de siempre construir también esta idea de, bueno, iba a ser el 3000% de inflación y entonces después si es el 100 es re poquito. El 11.000, había dicho el 16.000, cualquier cosa. Y además hay que estar atentos a esta idea de, vieron que el otro día en la bolsa, y también lo había dicho Caputo, Milei dice 11 millones. O sea, de un día para el otro ¿se acuerdan que eran 10 millones de personas que sacamos de la pobreza? Ahora son 11. Sí. O sea, en 24 horas hay 1 millón de personas más que salieron de la... Digo, a mí me cuesta mucho porque si no uno pierde contacto con la realidad y si es por medición de ingresos hay que ver también qué está pasando con el resto, con ir a la escuela, con el transporte, con el acceso a la salud de esos niños y de esas niñas, con la vacunación, o sea, la integralidad de la vida también, ¿no? No solo, bueno, te entra tanto, porque es cierto que lo que más aumentó, diría lo único que aumentó en este gobierno son la asignación universal por hijo y demás. Entonces, medido. Eso es, me parece. Exacto, esa medición va en relación de, bueno, canasta, ingresos, se terminó. Bueno, pero hay un montón de otras cosas. Sí, claro. El pibe que deja de ir a los controles sanitarios, el transporte escolar, digo, que pueda ir a un club, que tenga un club de barrio, porque todo eso también lo garantizaba el Estado. Esa idea de salario diferido que discutíamos mucho durante el gobierno de ahí es donde la medición por ingresos hace agua. Digo, y ahí es donde se explican ciertas cosas. Digo, vos decís, había un 50% de pobreza en Argentina. Bueno, es discutible con toda esta red por fuera de la medición del ingreso, ¿no? Bueno, cerramos con el último audio que vamos a... Pobreza disparada, digámoslo, desde que Mauricio Macri nos volvió a meter en el Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Cuando toman control de tus políticas económicas, no tenés soberanía para nada. Lo que es indiscutible es que de 2003 a 2015 la pobreza bajó en la Argentina. Sí, y un dato, Marcos, también, que yo salvo Feynman que dice lo contrario. Sí, pero viste que no pudo justificar por qué. En la charla que estaba teniendo con Iván. Hay un dato también. Ayer escuchaba, creo que la interanual es casi 40, ¿no? La inflación. Sí. Bueno. 39, sí. 39. Parece que hay un punto que nos olvidamos. Digo, el gobierno de Cristina termina con una interanual del 24. Sí. Que era la peor, digamos, de toda la trama, con un montón de factores, corridas bancarias en el medio, digo, la corrida del dólar, intentos desestabilizadores, etcétera. Digo, Patricia Bullrich con el cartel de 1.60 como el descontrol absoluto de la inflación. Y ahora estamos festejando una interanual de 40 y te dicen, bueno, pero el 200... Sí, está bien, pero todos dejan de hablar de que Macri la duplicó. Pasó de ese 24 al 50 y encima con un endeudamiento y un acuerdo inflacionario con el Fondo Monetario Internacional. Y destrucción del aparato productivo, pérdida de empleo, digo, en este momento, ¿no? Vamos a cerrar con Julia Mengolini, porque ayer estuvimos charlando con Mónica Macha, que anticipaba lo que efectivamente sucedió en la Comisión de Mujeres y Diversidad, la actividad que se produjo, que nosotros mismos conversábamos con Mónica. Ayer Julia estuvo ahí. Además, Julia en paralelo presentó la denuncia contra Javier Milei por... Con Rabuá. Efectivamente, por amenazas, intimidación pública y apología del crimen. Y relataba en la Comisión de Mujeres y Diversidad, bueno, lo que ha vivido en el último tiempo nuestra querida colega. Esta campaña que a mí me hicieron es algo un poco distinto de una fake news.
Acá nadie quiso que yo pensara realmente que yo tenía relaciones con mi hermano. Acá se quiso infligir dolor. Acá se me quiso torturar. Y lo consiguieron durante muchos días. Porque mientras no me llegaba el respaldo, yo me sentía muy sola y me sentía totalmente mortificada cada vez que me llegaban los videos y me llegaban los mensajes de odio y de ataque. Nadie debería pasar por una circunstancia como esta. Nadie debería poder hacerle a nadie una cosa como esta. Y desde esta Cámara, ojalá que surja un repudio contundente sobre este tipo de acciones. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Nunca para de escuchar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce, Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Amigo mío. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19 en Bargoglio, Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La ministra de Seguridad Nacional resuelve, dice así el decreto, artículo 1, apruébese el protocolo particular para la actuación de los agentes encubiertos y reveladores digitales
que como anexo 1 forman parte integrante de la presente resolución. Artículo 2. Instrúyase a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Prefectura Naval Argentina y al Servicio Penitenciario Federal a difundir y poner en conocimiento de las áreas correspondientes las prescripciones de la presente resolución. Artículo 3. La presente medida entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial. Esto ya sucedió. Ya se publicó en el Boletín Oficial. Quiero traducir esto un poco, ¿no? El título editorial de hoy es Una coordinación federal pero digital. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué era coordinación federal? Los que son un poquito más grandes quizá lo tengan presente, pero era la policía política que regía o estaba regida por la conducción de la Policía Federal y en una época el Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio Político administraba la fuerza de seguridad que a su vez tenía dentro de su organigrama lo que se llamaba la División Coordinación Federal. ¿Qué era la Policía Política? ¿Qué era Coordinación Federal? Está acá a la vuelta, Moreno 1417. Acá a la vueltita de la radio. Allí había calabozo, fue un centro clandestino de detención y tortura, pero viene de lejos y esencialmente se dedicaba a perseguir a políticos opositores y a sindicalistas, gente que molestaba al poder. Se infiltraban en las universidades, en los centros de estudiantes, en las escuelas, en las fábricas, también en algunas empresas. ¿Y qué hacían? Recababan información sobre el activismo estudiantil, el activismo obrero, el activismo cultural. A eso se dedicaba durante la década del 50, durante la década del 60, durante la década del 70. Después, en la democracia, en la vuelta de la democracia, cambió el nombre, pasó a llamarse Superintendencia de Seguridad Federal. Superintendencia de Seguridad Federal, pero hacía las mismas cosas. Me acuerdo una vez hablando con Federico Storani, que era ministro del Interior. Recuerdan ustedes que Federico Storani, vamos a decirlo así, estrena su cargo con una represión en el puente que une Chaco y Corrientes. Y esa represión fue a gente que estaba reclamando, entre otras cosas, por trabajo, por salario digno, por las cosas que reclama la gente, ¿no? Pues acá hay una falsa idea de que hay una especie de gente que vive en estado de agitación constante y permanente y que cada vez que le dan la oportunidad hace lío. No, la gente protesta cuando necesita protestar. La gente lucha cuando necesita luchar, la gente hace un paro cuando la situación ya es irresoluble por la vía del diálogo, ¿no? Digo, son situaciones disruptivas que algunos gobiernos, cuando son verdaderamente nacionales y populares, resuelven por la vía del diálogo y otros gobiernos en realidad tratan de desactivar, o por medio de la represión o también muchas veces por medio del asesinato. ¿Tá? Las fuerzas de seguridad tienen el monopolio del uso de la fuerza, ese monopolio del uso de la fuerza se descarga muchas veces sobre personas que reclaman, esto lo sabemos, personas que se expresan, esto lo sabemos. La historia de nuestro país es una larga historia en la que vamos a encontrar episodios muy crueles, entre ellos lo que fue el periodo del terrorismo de Estado. Pero la policía política es muy previa a todo eso. Fue fundamental para desactivar lo que era la operatoria de las organizaciones armadas entre el año 76 y 77, porque pusieron ahí a cargo a un general, un teniente, un general, yo no recuerdo ahora el cargo específico, Arias Duval. Arias Duval quedó a cargo de Coordinación Federal y tomó los archivos de la Policía Federal y fueron a analizar cada una de las actividades que habían relevado. Asambleas, operaciones de índole política. Fueron identificando a cada uno de ellos y los fueron a buscar a la casa. Porque pese a lo que se dice, acá hubo una guerra sucia, acá hubo una cacería. Algunos creían que estaban en guerra, pero en líneas generales, cuando ponemos al Estado a operar contra cualquier otra cosa que no es el Estado o contra lo que no es un Estado extranjero, no es una guerra, es una cacería. Y se dio una cacería por vía de la inteligencia previa que había hecho la Policía Política, Moreno 1417, Coordinación Federal. Allí los más veteranos sabrán, y algunos tendrán cicatrices en el lomo, porque te tenían ahí, te torturaban, te pegaban, te aislaban de tu familia. Bueno, un poco como lo que están intentando ahora, nada más que ahora, por suerte, vamos a decirlo así, van a una cárcel federal. ¿Sí? Por un tiempito, van a una cárcel federal. Desde que Patricia Bullrich está en seguridad, en la seguridad de la nación, vamos a decirlo, a cargo de la seguridad de la nación,
se vienen sucediendo en este tiempo, que no es exactamente análogo al anterior, se vienen sucediendo restauraciones que son para tener muy presentes. Esto que anunciaba y leía al comienzo la resolución publicada en el Boletín Oficial, lo que vuelve a blanquear es la actividad de los infiltrados, que era el trabajo esencial de la policía política, nada más que en este mundo virtual. Antes era el mundo físico, la asamblea en la facultad era la asamblea en la facultad, la gente iba, hablaba, se expresaba, y había uno ahí que estaba con una libretita y anotaba. El de pelo largo, el que tiene barba como Gary, el que tiene, no sé, lo iban anotando, ¿no? El que canta canciones de protesta, y eso iba quedando en un archivo. Ese archivo históricamente se llamó Jaula de Hierro. Cuando antiguamente, yo no sé después de cuando asume el kirchnerismo, pero antiguamente, en los primeros años de la democracia, lo que sucedía es que a cada presidente que asumía se le ofrecía el legajo personal para que decidiera qué hacer con él. Era como la policía política, coordinación federal, la Policía Federal Argentina, se plantaba frente al presidente y le decía, este es su legajo, usted dispone de él. Podía pasar a destrucción o se lo llevaba a la casa. Antiguamente era así. No sé después qué sucedió, sinceramente no lo sé. Pero ese material estaba ahí en Jaula de Hierro. Es el material que agarra, como les decía, Arias Duval. Patricia Bullrich está restaurando estas operatorias, que es la del Estado secreto, la del Estado con capacidad para determinar, previo a la acción judicial, previo a la entrada del Estado de Derecho en funciones, el Estado de Derechos y Garantías en funciones, una mirada prepolicial de todos los asuntos. Ustedes saben que para la policía, si hay una persona que viene cojeando, está simulando cojear, ¿no? Viene caminando un rengo y no es un rengo. No es una persona que cojea, es una persona que está simulando cojear. Es el estado de sospecha que trabaja la policía. En la novela policial te dicen, es el de deducción. No, es un estado de sospecha. Paranoia sospechosa se llama. A partir de eso, van construyendo lo que para ellos es la hipótesis de conflicto que tienen. Entonces, imagínense un gobierno de estas características con el poder que le van a dar a un montón de tipos que van a ser avatars en las redes sociales para generar discusión, ¿sí? Y que no sean bots, que no te lo controle Elon Musk, sino que te lo controle Patricia Bullrich, para generar discusión y para ir determinando grado de peligrosidad de aquellos que intervienen. Estamos en presencia, por eso digo, de una coordinación federal pero digital. Sobre eso se va a armar un revisamos el Twitter, pero de tamaño gigantesco. ¿Sí? Van a poder detener personas porque una vez dijeron que el presidente era tal o cual cosa, o porque otra vez apoyaron tal o cual causa, no sé, la apoyaron a Mengolini. ¿Se entiende lo que va a suceder? Esto es gravísimo lo que está ocurriendo. Es bueno decirlo, todavía tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no se crean que en el país donde Cristina está presa, nosotros no estamos presos con Cristina. El que crea eso y crea que el país sigue por sus carriles normales, hay algo de la película que se está perdiendo. Patricia Bullrich, que alguna vez fue víctima de coordinación federal, la repone. Ahora, en el mundo virtual. Todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? Tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pablo Caruso está en AM530. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo no conozco ningún ministro de Economía que haya dicho estamos pensando en devaluar. Claro. Que existe eso, si los ministros dicen lo que dijo Caputo siempre. Por lo tanto, que el gobierno ratifique, a mí no me cambia nada, porque el gobierno no puede no ratificar. El día que no ratifique cambian los ministros, hay una crisis, se produce, entonces es otra historia. Mientras tanto, el ministro va a decir está todo fenómeno, sigue todo igual, vamos para adelante. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Qué lindo esto. 8-2, el personaje de apertura de todos los días, el negrito que queremos nosotros, el negro Rubén Rada. Chile, los tengo que invitar a un ciclo folclórico que se llama Norte Grande. Ciclo folclórico Norte Grande.
en el Centro Cultural Pepa Noia de la CTA Autónoma aquí en Capital. Esto es el jueves 17 de julio, escuchen bien, jueves 17 de julio, mañana 8:30 de la noche, con entradas baratas, de 10.000 pesos, si sos jubilado o jubilada, 7.000. Esto es en Brasil 444 de San Telmo, Brasil 44 de San Telmo, Centro Cultural Pepa Noia, ciclo folclórico Norte Grande, con los anfitriones Hugo Maldonado Barros, Mariano Agustoni y una música invitada, se te van a caer los medias, Rinco, cuando te diga, Liliana Herrero. ¡Epa! Liliana Herrero, mañana en el Centro Cultural Pepa Noia, a las 8:30, con entradas muy económicas de 10.000 a 7.000 pesos, 7.000 si sos jubilado o jubilada, Brasil 444 de San Telmo. Le agradecemos a la gente de la CTA Autónoma y por supuesto al Centro Cultural Pepa Noia, así que gracias por datearnos con esto. Por el otro lado les cuento que el Pulqui, este viernes a las 8 recibe a las autoras y a los autores de la revista Contraeditorial, que tiene nuevo número en la calle a partir de hoy. Sí, número de la calle cuyo título es Cristina Libre. Vamos por ahí, Cristina Libre, y después arranca en tapa con una editorial que se llama Es Inocente. Nosotros, cuando otros se van, callando, acomodando un poquito por el costado, relevando otros temas, nosotros salimos a gritar Cristina Libre. Y la presentamos este viernes en el Pulqui a las 8 de la noche. Vénganse, hay muchos ya autores, autoras de periodistas, digamos, de la revista comprometidos. Va a haber alguna sorpresa. Estamos gestionando una sorpresa. ¿Sí? Estamos gestionando no les puedo adelantar qué es, porque si no dejaría de ser sorpresa. Pero si se vienen, se van a llevar un regocijo enorme. Yo voy a ir, no sé usted. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano van a bailar. Todos los periodistas de Contraeditorial. Perfecto. Van a estar todos los periodistas de Contraeditorial. Recordemos que Contraeditorial es una cooperativa que se llama Nuevos Desafíos Periodísticos. Lo tenemos ahí, por supuesto, a Gustavo Cirelli, que es el otro director, pero también a Carlitos Romero, a Fernando Capotondo, al compañero Aste, a Eva Bucari. Bueno, estoy tratando de hacer algún recuerdo rápido, pero somos varios ahí que estamos hace mucho empujando a la revista Contraeditorial. El último número fue un gran número. Mirá, tenemos un problema, ¿viste? Que cada tanto es como que anticipamos escenarios y no son siempre lo que nos gusta. No, así que, pero bueno, otra cosa sería mirar para otro lado, como algunos hacen. Allí estaré. Podríamos estar entrevistando a Feynman, pero no lo vamos a hacer. Escúcheme una cosa, Rinco, ¿arranco con usted? Me parece muy bien. Porque la tenemos también a la compañera Di Croce. Di Croce, paso antes de Di Croce, que es más fácil, porque pasar después de Di Croce ya la gente es como te mira, como decir, ¿qué vas a agregar vos? Claro. Hablando de pasar, como jueves. Sí. Si quiere, usted, caballero también, pueden ir al Pulqui antes de irse para San Telmo a las 6 de la tarde. Vamos a estar con María Quintero, con Nati Salvo ¿Con Mechi de Alessandro? Mechi de Alessandro, hablando de cositas. ¿Cómo se viene el Pulqui? Eso el jueves, pero perdón, Contraeditorial es el viernes. Claro. Okay, voy a decir algo que nunca se dijo. ¿Cómo viene el Pulqui? Levantando vuelo. Bueno, vamos. Levantando vuelo. Rinco, arranco con bien, el jueves tengo un pintor en casa, pero si termina en tiempo y forma, allí estaré a escuchar las chicas superpoderosas. Bien, mira que te dice que va y después va. 4 reinas. Exacto, va y después va. Es verdad. Se me apareció el otro día el Rinco. Momento vergonzoso, me aparecí la cara de Roberto Caballero de sorpresa, azorado estaba, era como, ¿qué haces vos acá? Bueno, fue un momento penoso. Encima reclamando por los mariachis en el medio de una actividad, señor, no corresponde. Bien. Nos ponemos serios. Nos ponemos serios. El otro día Ari Lijalad entrevistó al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el señor Weiss. Gustavo para los amigos, y me pareció que hay un extracto, como una especie de extracto de tomate, un caldito concentrado de tomate de lo que es eso. Ese ente que soñado por Néstor Kirchner, que lamentablemente no existe, que es la burguesía nacional. Si nuestra burguesía nacional, nuestro establishment, como quieramos llamarlo, que hoy está mayoritariamente aplaudiendo al presidente de los pies de ninfa, lo vemos cada vez diciendo que es estupendo lo que hace, pero
Hay una cosita en la que la Cámara Argentina de la Construcción, que uno podría decir, pero ¿cómo puede aplaudir a Milei si están en la lona? La construcción está en la lona, los desarrolladores están en la lona, y porque hay otras ventajas que le da Milei a los accionistas de las grandes empresas, etcétera, que compensan por ahora lo que le falta en el sector. Dólar barato, dólares que tenían afuera que pudieron blanquear el año pasado. Bueno, todo eso. Pero quiero que lo escuchemos atentamente, Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción. El sector privado, y acá voy a contar experiencias mundiales, en los países que tienen una estabilidad macroeconómica, fondeo a largo plazo, tarifas altas en dólares, seguridad jurídica, condiciones que Argentina lamentablemente no reúne, ojalá la reúna algún día. La inversión privada en infraestructura no supera el 15%. El 85% restante tiene que ser fondos públicos en sus 3 niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipal, porque no hay rentabilidad para el sector privado. Y no hay rentabilidad porque no hay forma de que el usuario pueda pagar una tarifa determinada. Bueno, acá es interesante por muchos factores. Por un lado, dice que hay que emular a los países serios que dan seguridad jurídica y perspectivas claras, etc. Y aplaude a un gobierno que vino a destruir décadas de leyes, de procedimientos, que hecha como pasó, como lo explicitó Sturzenegger, a 50.000 empleados diciendo son todos ñoquis. Eso aparentemente es seguridad jurídica. Eso es dar un horizonte de previsibilidad. Y por otro lado, aplaude a Milei, pero sostiene que la obra pública, la obra pública la tiene que ser el Estado. Es decir, nuestros amigos empresarios quieren que les bajen los impuestos, quieren pagar sueldos como en Haití, pero que el Estado siga construyendo rutas, porque no lo vamos a hacer nosotros y eso claramente no es rentable. Me encanta esto, es como decir, no ven, no sienten que es una lógica contorsionista, no sé, por supuesto se están forrando, con lo cual, porque está muy bien que no lo sientan, pero el modelo es es decir, el modelo es el Estado es un pedófilo que viola niños envaselinados, encadenados, con lo cual vamos a frenar toda la obra pública. Es esto el Estado, no es un tema menor. Entonces, primero, piden previsibilidad, aplauden cuando no la hay, es decir, cuando viene Mauricio Macri, cuando viene Martínez de Oz, cuando viene Menem y destruye los procedimientos existentes hasta ese momento, les parece fantástico, pero no ven contradicción con esa seguridad jurídica. Y por otro lado, esto es genial, es el Estado tiene que seguir haciendo eso que el Estado, que yo aplaudo, dijo que no va a hacer. Y por último, ¿veis? Fue disciplinado desde la Santísima Trinidad, conformada por los medios, los servicios y la justicia federal, a través de la causa Cuadernos. Aparece allí. Señalaba Valeria Di Croce fuera del aire. Valeria Di Croce, soy todo oído. ¿Tenemos ahí alguna cosa pendiente nosotros, una tanda o algo por el estilo? ¿No? Bueno, entonces arrancamos. Gracias, Rinco. Siempre claro. Y ahora vamos a ir con la compañera Di Croce. La que no es clara. No, también es muy clara, muy nítida, así que vamos ahí. Somos que no tiene el poder de síntesis de Rinco, pero trata de ser ordenada. Pero es que lo importante es que es interesante. Cuando no tenés nada para decir, es fácil tener poder de síntesis. Podés ser Feynman, ponele, y editorializar todo el tiempo. No se tire abajo, va a encontrar a todos los periodistas ensobrados del gobierno. Si están abajo, no se tire. Y a los mariachis. Y a los mariachis que están en como todo tiene que ver con todo. Sí. La editorial de Roberto, antes Marcos, ahora Rinco, hablaron de cosas que vamos a abordar en esta columna, que se llama La Argentina Circular, el ministro desregulador y una bolsa llena de sorpresas. Bien, está bien. La semana pasada hablamos de los discursos de Cristina, que sigue injustamente detenida por una causa que no tiene ningún sustento jurídico ni probatorio. Y repasábamos algunos de sus discursos y había uno en particular que a mí me llamó la atención, que era ese de 2012 en Tucumán, donde ella se refiere a que unos días después va a estar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se va a pagar la última cuota del Boden 12.
Entonces dije, vamos a hablar un poquito de lo que pasó la semana pasada, de ese Bodén 12 y del ministro desregulador. Ese 9 de julio de la semana pasada, ¿se acuerdan que el León no pudo con las fuerzas del cielo? Exacto. Y entonces no llegó a Tucumán, pero por tierra pudo ir a la Casa Rosada, que había una fiestita, la fiestita desreguladora, exacto, de la cual el maestro de ceremonias era Federico Sturzenegger. Mamita. Celebraron ese día todas las reformas que hicieron gracias a la cajita de herramientas que legisladores nacionales y los gobernadores le garantizaron, ley bases, decreto 70-2023, facultades delegadas. Ahora se quejan, digo, lo venimos hablando acá, pero fue una cajita de herramientas que le dieron para que cumpliera con su plan de gobierno. Bueno, decía, Federico Sturzenegger era el maestro de ceremonias, ¿no? Que se cumplía casi un año, un poquito más, de ese 5 de julio, donde él es nombrado ministro desregulador. Recuerden que hasta ese momento era un simple asesor externo. Exacto. Que había ayudado a escribir la ley bases extra large y después la chiquita, y el decreto 70-2023, que aparece en ese acto, ¿se acuerdan? En la cadena nacional, sí, de ese 20 de diciembre, donde están todos sentaditos y Milei lee lo que es la, dice él, reforma del Estado más grande, etcétera, 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 etcétera. Bueno, siempre había estado ahí Sturzenegger, ¿no? Era ese monje negro desregulador que celebraban aquí y en el exterior. Digo, elogios de Cristalina Georgieva, etcétera, etcétera. Y a mí me parecía interesante traer a Sturzenegger y recordar que a sus 59 años lleva 30 años cumpliendo cargos en la función pública. Hablemos de casta, ¿no? Repaso. Del 95 al 98, economista en jefe en YPF. 2001, secretario de Política Económica de la República Argentina, con De la Rúa como presidente, fue parte del equipo de Cavallo. 2008 al 2013, presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires. 2013 a 2015, diputado nacional por el PRO, acá por la Ciudad de Buenos Aires. 2015 a 2018, durante la presidencia de Macri, fue el presidente del Banco Central, peleado con el ineficiente Caputo. Exacto. ¿No? El que de hecho renuncia y asume en el Banco Central el actual ministro de Economía. Cuando asume Milei en diciembre, se convierte en ese asesor estrella, ¿no? ¿Y por qué yo cuento esto? Porque la semana pasada, en ese actito que hicieron de 9 de julio, se ve que tenían que hacer algo, era medio quemo no hacer nada el 9 de julio, sobre todo en este contexto, y dijeron, bueno, improvisemos, ¿no? En Parque Lezama, una multitud escuchaba a Cristina hablar sobre la dependencia económica, y dijeron, armemos algo ahí medio a las apuradas, citaron a todos los ministros sentados en primera fila, Sturzenegger todo muy desprolijo, los iba invitando, bueno, vos escribiste el decreto tal, vos escribiste tal cosa, festejo, echamos a tanto, Milei que aplaudía y regalaba sus discursos, un papelón, y en la primera fila desde Cuñol y Barola hasta Patricia Bullrich. La cosa es que al día siguiente van a la Bolsa de Comercio y los recibe Adelmo Gavi. También, primera fila se repetía, la de Casita Rosada festejando los despidos, etcétera, etcétera, a brindis, toda la joda, y al otro día seguía la joda en la Bolsa de Comercio. Y escuchen lo que decía Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio, el 10 de julio, la semana pasada, frente a el gabinete. Y desde esta casa valoramos su defensa férrea por el equilibrio de las cuentas de la nación, incluso pagando altos costos políticos. Me ilusiona pensar que se está ganando la batalla cultural contra los controles compulsivos de precios, la suspensión de exportaciones, la suba de impuestos en forma irracional, el ataque a la meritocracia, el distribuir lo que no se tiene, el endeudarse sin respaldo. Endeudarse sin respaldo. Aplaudía Caputo en primera fila, el ministro endeudador. Yo quiero decir un par de cosas de Adelmo Gavi. 81 años, decíamos recién cuando escuchábamos con Marcos unas declaraciones. Dirigente bursátil, ¿no? Reelecto el año pasado, dice,
cuando lo reeligen, durante casi 170 años, este es el aniversario 171, esto lo dice el año pasado. La bolsa ha sostenido una línea absolutamente apolítica. Bueno, yo quiero decir que se desayunó un café con ideología, levantó libertario, fue a la Bolsa de Comercio un año después y ustedes vieron lo que pasó, ¿no? Además le contó que su abuelo le enseñó la ideología de la libertad, habló de la batalla cultural, no, la verdad salió de la bolsa. Es extraordinario lo de Adelmo Gavi, ¿no? Está bien, un blanqueo. Bueno, Adelmo, el liberal que vimos ahí recibir a Milei, estaba hablando mientras que en el Senado estaban pasando cosas. Ustedes se acordarán, en simultáneo, en el Senado había un golpe de Estado institucional impulsado por senadores que estaban haciendo su trabajo y votando leyes, mientras que ese ecosistema digital, que supongo que Patricia Bullrich no va a infiltrar porque los tiene a su servicio, pedía, ¿no?, por redes, bombardeos, que los destruyeran a los senadores, tanques, digo, la Argentina absolutamente circular, ¿no? Por lo que significa eso. Mientras que el presidente, todo era muy simbólico, mientras que el presidente era tipo aclamado en la Bolsa de Comercio, pedía por la batalla cultural, el apolítico de Adelmo Gavi, el ecosistema pedía bombardear la Cámara de Senadores. Y yo quiero que escuchen lo que decía Milei en ese momento, mientras que sucedía que los senadores estaban tratando de un mínimo aumento para los jubilados, 7%. De recuperar la ley de emergencia para los afectados por las inundaciones de Bahía y declarar la emergencia en discapacidad. Bueno, esto decía Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero no solo eso. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Los degenerados fiscales no quieren que el dinero vuelva a ustedes, porque una de las hipótesis con las que nosotros estamos trabajando, y es que si la economía se expande, en caso de que lográramos la reelección y llegáramos al 2031, y la economía se expandiera a tasas entre el 6 y el 8%, nosotros bajaríamos los impuestos 1,5 puntos del PBI por año y le estaríamos devolviendo a los argentinos de bien 500.000 millones de dólares, es decir, más de lo que tenemos de deuda. ¿Y saben qué es lo que se discute en el nido de ratas? En la madriguera inmunda, donde están todos los degenerados fiscales que no quieren devolverle a ustedes su dinero. Lo peor es que esta lacra aplaude eso. En primera fila estaban Adelmo Gavi y al lado de Urnequian. Y es extraordinario porque cuando termina Milei y empiezan los aplausos, Adelmo Gavi se da vuelta y se miran como diciendo, ¿dijo lo que dijo? Porque yo no sé si entendieron lo que acaba de decir, que lo dijo el 10 de julio. Fue muy clarito. Sí, sí. Acá se está discutiendo en la madriguera darle plata a los jubilados y a las personas con discapacidad. Y acá vengo yo, que pongo el pecho, ¿no? Decía Adelmo Gavi, paga un costo político. Claro, sí, para devolverle a ustedes. Nunca más claro el objetivo del gobierno de Milei. Yo vengo acá a inmolarme, le saco a los jubilados, le saco a las personas con discapacidad, no hago obra pública y se la devuelvo a ustedes. Nítido, ¿no? Los tipos más ricos de la Argentina, que aplaudían y terminaron gritando, ¡viva la libertad, carajo!, 3 veces. Junto a Javier Milei. Entonces, nosotros, y además lo dice, ¿no? Tan servil lo de Milei, que dice, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Sí. Que es devolverle a ustedes su dinero. Digo, sin remate, no se necesita decir nada. Tan estratégico. ¿No? Digo, es el objetivo estratégico de este gobierno. Queda muy claro. Excelente este audio. Yo no lo tenía tan presente. Maravilloso. Excelente. Esta es la verdadera crueldad que representa Milei. Digo, no quiero ser mala, pero no son las formas, chicos, es el contenido. Obvio, forma y contenido, resumido en un minuto. Es lo que los economistas llaman transferencia de ingresos. Exacto. ¿No? Y vamos a hablar de esa transferencia de ingresos. Dígame. Porque 13 años atrás, la chica que le gusta Rinconet, en ese mismo lugar, poquito más desordenado fue el acto del 2012, estaba
con su luto, había pasado muy poco tiempo de la partida de Néstor Kirchner, estaba, ustedes se acordarán tal vez, y la audiencia, la imagen de el hombre de los ojitos de cielo, de Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, sentado al lado de Adelmo Gavi, con una cara de traste importante. Cristina en ese acto lo llamó procesado, porque acababa de ser procesado por las escuchas ilegales. Y Adelmo Gavi había tenido un discurso bastante agresivo para con el gobierno nacional, y entre otras cosas que yo rescato, más allá de la agresión previa a que Cristina hablara, muy lejos estaba de este Adelmo Gavi que levantaba al público para recibir a Milei, bastante hostil todo, un lugar de varones, Cristina ahí, Macri, digo, era un contexto complejo. Pero miren lo que dice ese día Adelmo Gavi. En Argentina no hay burbuja, el país no está endeudado, y lo que es mejor aún, ni los argentinos ni sus empresas estamos endeudados. En el modo peronista, digamos. Eso hace que las bases de nuestra economía sean sólidas y confiables. No obstante, a veces endeudarse no es malo. Lo escuchamos recién decir que no hay que endeudarse, ¿no? Le pedía abiertamente a Adelmo Gavi, a Cristina Fernández de Kirchner, que en un país desendeudado, lo mismo que va a decir Nicolás Dujovne, cuando recién asume, se endeudara. Vamos, endeudémonos, que el mercado de capitales, que nosotros, que acá jugamos. ¿Qué pasó ese día? ¿Y por qué quiero que revisemos juntos el discurso de Cristina de ese día, pensando siempre en el Sturzenegger, ¿no? En Sturzenegger, el desregulador. Escuchen lo que decía Cristina, ni bien arrancaba el discurso en la Bolsa de Comercio 2012. Usted señalaba que hoy se cumple un ciclo histórico. Y yo creo que sí, que hoy se cumple un ciclo histórico. Yo leí en muchos diarios que veníamos a festejar a la bolsa el pago del Bodén 12. Digo, ¿qué hago? ¿Me pongo un gorrito? ¿Voy con una cornetita, una matraquita? ¿Hay que festejar realmente el pago del Bodén 12? ¿Es algo para festejar o es algo para reflexionar y para comprobar que la política de desendeudamiento llevado a cabo por este gobierno, que no es solamente del Bodén 12, porque esta vez lo más emblemático fue la crisis institucional, fueron los ahorros, téngase en cuenta que el 57% de los depósitos que luego fueron garantizados con el Bodén 12 eran depósitos inferiores a $50.000. O sea, era mucho ahorro de los argentinos, clase media media alta, tal vez el otro 40 o 30 podía ser de clase alta, pero lo cierto es que eran los ahorros de los argentinos. Cristina incomodando al poder real y sigue, ¿no? Hablándole a Adelmo Gavi. Escuchen lo que le dice después. Mira, vamos a ver cómo te fue en los años de la convertibilidad. La inflación del índice Merval durante la convertibilidad fue del 5%. Poneme la que fue del modelo nacional y popular y democrático, por favor, 254%. Eso creció el Merval, señores, en este gobierno, que puede no gustarle a algunos, como somos peronchos, y bueno, por ahí no les gusta, pero la verdad que nunca ganaron tanta plata como durante este gobierno, bancos, empresas, nunca. Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que sus trabajadores tengan el mejor salario de Latinoamérica. Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que las empresas argentinas hayan logrado nuevamente reindustrializar, agregar valor, tomar gente y tener buenas y fuertes ganancias. Si para eso están los empresarios también. Nadie quiere que pierdan plata. Si pierden plata, echan gente. Si echan gente, no hay actividad económica. Es simple la ecuación. Es simple la ecuación, dice Cristina. Y fíjense que habla de cómo ganaba el mercado de capitales. Te fue bien, Adelmo, le dice, no te quejes, en la convertibilidad te iba mal. Le dice a los empresarios, ganaron como nunca. Y miren lo que anuncia después, Cristina, ese mismo día. El segundo, allí tenemos el aumento del 11,42% para nuestros jubilados y Me gustó
no solamente cumplir la obligación legal de tener que comunicar oficialmente, sino hacerlo en la bolsa. ¿Sabés por qué, Adelmo? Para que la bolsa también sea un lugar súper amigable, donde los jubilados se les anuncia que van a ganar un 11,42% más y que en el año van a totalizar un aumento del 31,05%. Bueno, esa era la Argentina de Cristina. Digo, para los que quieren ocultar y creen que porque la tienen encerrada en San José 1111, algunos no nos olvidamos, ¿no? En el mismo escenario, en el mismo lugar, con el mismo presidente, porque ellos permanecen, ¿no? Ellos siempre están, la casta. Ella decía, ustedes se la llevaron toda, ganaron, le fue bien, pero le aumentamos a los jubilados y ya vamos más del 30% por la ley de movilidad jubilatoria. Pero Cristina va a recordar otra cosa ese día. Ella va a decir, ¿qué vine a hacer acá yo? Vine a la celebración, pero vine a anunciar que mañana se cancela la última cuota del Boden 12. Y uno dirá, ¿qué es el Boden 12? ¿Y qué tiene que ver con todo esto el señor Sturzenegger? Bueno, Argentina, dice Cristina ese día, la Argentina del 2001, con el blindaje, el megacanje, le hicieron creer a todos los argentinos que sus recursos en los bancos estaban seguros. Y recuerda Cristina también, mientras que estaba hablando, la famosa ley de intangibilidad de los depósitos, que según el gobierno de la Alianza era una señal muy fuerte para los mercados, no funcionó, como se suele decir, y lo que termina pasando es que implosiona el país, ¿no? Como todos sabemos, y el 3 de agosto correspondía pagar, desde 2005 se venía haciendo, la cuota del Boden 12, que era devolverle ni más ni menos que a los ahorristas esto que se había quedado en el corralito, el corralón, como dice Cristina. Bueno, Cristina sigue presa por la decisión del Poder Judicial, pero quien está libre es Cavallo y quien está libre es Sturzenegger. ¿Y por qué están libres? Porque ellos, que fueron responsables del megacanje, fueron sobreseídos. Y fueron sobreseídos, ¿saben por quién? Por el juez Sebastián Ramos, el mismo que dio de baja y cajoneó la causa del Lago Escondido, donde estaba Ercolini, el que la procesa a Cristina, y todo esto pasó en 2016, el año que la denuncia, ¿sí? Iguacela Cristina, y que la procesa después Ercolini, y también sobresea a Mañeto. Yo no quiero ser conspirativa, ni nada de eso. No hay razón. Pero no hay razón. No hay pruebas, ¿no? Bueno, la Igual, causa judicial, como les dije, nunca ha juzgado el señor Sturzenegger. Sí está presa Cristina, la que en la Bolsa de Comercio anunciaba estas cosas. Y yo cierro con lo último que dice Cristina, con lo que cerró ese discurso, y que tiene que ver con de qué se trata todo esto. Y Cristina lo dice perfecto. Milei va, hace el show, es un servil de los poderes económicos concentrados, es la mascota, mientras que Cristina nunca lo va a hacer. Está clarísimo. Hay que criticar a los economistas. Todo depende, como decía un economista español, qué clase de economista seas. Si vas a ser un economista que va a hacer que los ricos sean más ricos, o vas a ser un economista que los pobres sean menos pobres. Y finalmente cumplir, como decía el señor presidente de la Bolsa, el objetivo fundamental que debe tener cualquier hombre o cualquier mujer, cualquiera sea su actividad, en lo económico, en lo social, en lo institucional o en lo político. Tratar de vivir en un mundo más equitativo, más igualitario, más justo. Yo no sé si se advierte que hoy en este lugar emblemático, que es la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, hemos anunciado que mañana pagamos deudas que venían de otras gestiones, pero que la continuidad del Estado es una sola, y que al mismo tiempo estamos aumentando los sueldos de los jubilados. Es decir, la posibilidad de el crecimiento sin el ajuste. Otro modelo, otro país. Gracias, Vale, porque la verdad, Cristina nos estremece por muchos motivos, pero hay una racionalidad kirchnerista, no es solamente pura pasión. Creo que hoy lo vimos, ¿no? En estas descripciones. No es solamente pasión, somos que cristinistas tal. No. Hay una racionalidad que frente a la irracionalidad de la burguesía nacional, que, bueno, algunos creen que existe, otros no. Lo cierto es que ahí había un Estado con una fuerte convicción política, con una conducción política también muy importante, que nos ponía en otra situación, en otro modelo donde se aumentaban los salarios, a la vez que ganaban plata los otros.
Esto es fundamental para entender la Argentina que viene. En operación técnica hoy Silvio Soler, en la producción Gary Castro también coordinando, en Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual Moro Rusagasti, en las redes Manuel Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Gracias por estar ahí, gracias Rinco, gracias Di Croce. Nosotros nos vamos a despedir. Quédense ustedes con toda la programación de la 530. Ya arranca el flaco Daniel Tonietti con su programa y como siempre decimos al final, chau, que no se corte. Echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán.